Al decir crear Ahí ya una está base de grabando. datos, ¿al qué es? Igual como que no cacho. Es que eh, no es una palabra que le queda grande a lo que estamos haciendo. Pero vamos a juntar información, o sea, como les digo, son problemas que son, no tienen en realidad un objetivo, una funcionalidad real, pero porque nadie guarda esa información en un programa. O sea, nosotros va a ser algún tipo de variable de almacenamiento o algo, lo que vamos a ir recuperando esta información. Pero como les digo, yo no quería insinuarles ningún tipo de solución y por eso le puse nombre eh, abstracto, simplemente para que ustedes tengan que pensar un poco. Sí, pero el objetivo es, o sea, tenemos información sobre estudiantes, sobre los ramos que cursan estos estudiantes y las notas que van teniendo. Entonces hay que de alguna forma guardar esa información. Y más abajo sale, bueno, sale la información que tiene que haber sobre cada ramo, sobre cada estudiante. Y después las cosas que pueden ocurrir que afectan a estos datos. Agregar estudiantes, agregar ramos, hacer inscribir a un estudiante en un ramo y darles notas por los ramos en los que están inscritos. Y después sacar promedios y cosas de ese tipo. Entonces, tenemos que de alguna forma ordenar estos datos para no perdernos, porque después los vamos a ir afectando. Vamos a ir agregando información y después vamos a también recuperar información para analizarla. Y bueno, o sea, habré hecho el esfuerzo de no decirlo, pero es una ayudantía sobre estructuras de datos. Así que, Pero la gracia es hacer como un menú, o, ¿a qué te refieres o con un minimum? para ir ingresando los datos, digo, no sé, que el usuario defina primero qué es lo que va a agregar, o cuál es como la gracia. O nosotros crear la base de datos tipo agregar todos los alumnos, agregar cierta cantidad de notas, cierta cantidad, y después buscarlos, como cuál va a ser la funcionalidad de... Abajo salen algunas cosas sobre la función. Después se pueden hacer muchas más cosas. O sea, incluso es muy probable, si el tiempo lo permite, que yo les agregue preguntas y porque podemos hacer de todo. O sea, esto da para mucho. Va a ser súper. Vamos a ir construyendo, después quizá volvamos un poco y pues seguimos construyendo. Sí. Pero yo no he dicho nada aquí sobre si es que siempre tiene que ser, por ejemplo, una entrada que venga de la terminal. O sea, la idea es que sí, pero después cuando queramos, o sea, no es muy práctico de repente porque una vez que queramos, por ejemplo, calcular el promedio de las notas de un ramo, te va a obligar a que cada vez que corras el programa ingleses a todos los estudiantes y todas sus notas en sus ramos. Entonces ahí se vuelve como eh, ponerle más complicaciones para más que realmente estar haciendo el trabajo. O sea, entonces igual lo dejé así para que hagamos una y una vez que está lista la dejamos como parte del main que la ejecute para que esté preparado los datos y podamos pasar al análisis de los datos. Por cierto. O sea, una vez que vayamos Consulta, quemando etapas, que salgan solas. Sí, consulta. sí. En el caso, tengo que tomar en cuenta que si un ramo tiene un certamen y el otro tenga tres, por ejemplo. Pues claro. O sea, acá, ahí es cuando tienes que empezar a tomar decisiones. Yo te estoy diciendo que a priori no sabes cuántos certámenes tiene un ramo, solo que tiene máximo tres notas. Es porque ustedes no han visto todavía asignación dinámica de espacio. Así que todavía no podemos hacer, por ejemplo, estructuras que tengan eh, un espacio variable para los ramos o cosas de ese estilo. Ya veo. Entonces aquí hay que decidir. O sea,
me parece que yo creo que está más o menos todo lo que necesitan, o sea, les di estas consideraciones para que por lo menos puedan encontrar una solución, por lo menos una. Y claro, o sea, traten de, vamos a partir con eso. Bueno, está claro que tienen que haber estructuras metidas, así que piensen en cuáles por ahora, cuáles son las estructuras que van a necesitar la o las, cómo se relacionan, y no necesariamente piensen todavía en las funciones, pero sí en los datos que, que se quieren almacenar. Y ahí, bueno, ahí también se desprenden algunas ideas sobre cuáles son los datos que uno tiene que proveer y al principio o después. Así que les voy a dar unos minutos para que hacen eso. ¿Ok? Suponiendo que todos tienen claro qué son las estructuras y para qué sirven. O sea, cuál es su gracia. ¿Alguna pregunta por ahora inmediata? ¿Cómo se ocupaba la función para cambiarle el nombre a una estructura y no tener que llamar como struct.algo? O sea, struct algo. Ah, Typedef. sí, o sea, eso es solo definirla como distinto y le pones el nombre al final de la llave en vez del principio. Pero no te preocupes de eso todavía. Ahora, como conceptualmente, ¿qué van a necesitar para resolver este problema? ¿En cómo implementan esta, entre comillas, base de datos? Lo que sí es importante que vayan considerando desde ya, aún en la parte conceptual, es un poco los tipos de datos que van a estar ocupando. Eso es súper importante porque va a restringir mucho cómo se van a tratar estos datos después. Tómenlo en cuenta. Oye, no sé si puedes hacer como em, un ejemplo de cómo ocupar las estructuras, de cómo era más o menos la sintaxis. Es que ya no me acuerdo Sí. mucho cómo. Lo mismo voy a ver, que la sintaxis no me acuerdo cómo era. No se preocupen todavía de la sintaxis. Vamos a revisar el modelo conceptual antes de empezar de verdad a escribir en C. Pero piensen en
qué atributos, qué cosas van a incluir adentro de sus estructuras y de qué tipo de datos serían. Qué cosas son arreglos, qué cosas son punteros. Eso es lo que lo importante que tienen que empezar a idear es cómo van a ordenar las cosas, por ejemplo, para no repetir información, para que uno la pueda acceder. ¿Tenemos que hacer solo una estructura que tenga todo adentro o podemos ir haciendo varias? Puedes hacer varias. Te diría todas las que quieras, pero también no es buena idea hacer infinito. Ese es uno de los conceptos importantes. O sea, tienen que ser, la estructura de por sí es algo que yo voy a ocupar varias veces. Que me interesa, voy a repetir, porque voy a querer muchos de ese tipo de datos que estoy inventando. No sirve mucho para cosas que voy a usar una sola vez. Y puede ser algo que si es muy específica, justamente no me va a servir para todos los casos que quiero representar, pero si es muy general, también me puedo estar ocupando mucho espacio con datos que no voy a completar, no voy a rellenar. Ok. No, todavía no he hecho eso. ¿Alguno tiene alguna proposición sobre una forma de ordenar las cosas? Hasta ahora aún sigo pensando cómo hacer la estructura, porque la que está como más clara es poner la estructura de estudiante, que diga su Ya, ID, su ramo y sus notas, pero también debe haber otra estructura que hace alusión a ese ramo en específico. ok. ¿Les parece eso? Que haya por lo menos una estructura para los estudiantes y otra estructura que represente a los ramos. Sí, de hecho yo estaba haciendo eso, pero me quedé pegado porque no
No sabía qué tenía que hacer con eso. Sí, que ando pensando usar una estructura dentro de una estructura y creo que eso me está mareando un poco. Se puede. Sí, se puede, pero Puede. pensar la De hecho, solución ahí me está por costando ahí mucho. va la cosa. Pero hay, hay un detalle que ahí les voy a mostrar. Aquí en una otra Primero, composición, primero no deberíamos tener como la estructura general, que es como la que, claro, nos pedían todo. El nombre del estudiante, los ramos que tomó y, y las notas obtenidas. Y después dentro de esa, por ejemplo, tener otra estructura a donde especificáramos cada cosa del estudiante o van a quedar. pero la primera que dijiste se refiere a solo un estudiante. O sea, no así como general, como ahí, esos serán los parámetros de ordenamiento. Ya, es que justamente hacer una estructura que considere toda la información no tiene mucho sentido, porque está Mm, definiendo un tipo de dato. La idea es que para poder irlo repitiendo, eh, justamente para no repetir en- información necesariamente. Por ejemplo, cuando hablamos de una estructura para los estudiantes, es por ejemplo para hacer un arreglo de estudiantes. ya. Y ese arreglo eh, va a ser nuestra base de datos de estudiantes. Pero por ejemplo, yo Pero podría hacer funciona, mi arreglo de estudiantes y que dentro de mi arreglo de estudiantes, cada estudiante tuviera otro arreglo donde él pudiera poner como los cursos que tomó sí, por ahí va la cosa. y, y bueno, y dentro de los cursos que tomó, las notas que tomó de cada curso. Claro, esa es una posibilidad. Entonces después cuando quiera como recurrir, o sea, buscar información dentro, tendría como que entrar dentro de una y a otra como poder obtener el promedio de esas notas. Algo así más o menos. O sea, en ese caso, por ejemplo, tú tendrías que primero acceder a cada estudiante ¿Ya? antes de poder acceder a sus notas. Ya. Entonces, por ejemplo, el problema que tendría esa organización es que no podrías buscar la información por ramo. Claro, tendría Tendrías que la buscarla. obligación de pasar por cada estudiante a ver primero si es que cursa el ramo y después ver cuál es su rendimiento en el ramo específico. Mm, Entonces habría que hacer como una estructura de cada uno y dentro de la estructura de los ramos agregar un dato tipo estudiante, ¿no? Mm, O También, al pero lo revés. que les voy a mostrar es que no es excluyente, porque una cosa que hay que considerar justamente es que uno puede hacer que una estructura es como pertenezca a otra, que sea, por ejemplo, un ramo pertenezca a un estudiante y no tenga sentido si es que no es de un estudiante. Pero también uno puede hacer una estructura que sea más o menos compartida. Les voy a mostrar. Esta es mi propuesta. Eh, mm. Sí, lines, yo input. propongo hacer una estructura estudiante que contiene su nombre, su apellido y un arreglo de ramos. Estos ramos tienen las notas del estudiante en el ramo y tienen acá un info ramo. Y ese ramo, info, sería el que corresponde a cada ramo específico y sería único para cada ramo. Este pertenece al estudiante y puede haber, el estudiante puede tener varios distintos. Entonces acá, por ejemplo, en este es un diagrama UML, por si acaso. No se ve en el ramo, pero es como eh, digamos, el estándar internacional para expresar organización de programas. Sobre todo lo van a ver si es que toman programación orientada a objetos. Acá, por ejemplo, yo le puedo poner que sea un estudiante, puede tener entre 0 y ¿cuántos ramos dijimos? 5 ramos máximo, ¿cierto? Disculpa.
Es que ahí veo que pusiste un array de notas y después notas. Como aquí una array de notas, sí. Sí, La nota, o sea, el array se llama notas. Es un array de enteros. ya. Pero entonces, ¿por qué vas a tener las notas de un ramo y después en la info ramo tener notas de nuevo? No, acá tengo un array, o sea, un entero que es la cantidad de notas que tiene el ramo. El Ah, ya, ya, máximo es ya. 3 exámenes por ramo, pero puede tener menos. Vale, vale. Ya. Y como te Una, decía, este ramo, sí, otra duda, ahí donde dice arriba de ramos, ¿no debería decir int corchete ramos entonces? En vez de decir arriba de ramo, ramo. en vez de decir ramo corchete ramos, arriba del 0.5, en el primer cuadrado. Aquí, Sí. sí, pero es que este arreglo que tiene el estudiante es un arreglo de estructuras de tipo ramo. Ah, Entonces, cada elemento de ese arreglo va a tener su información y sus notas. ya. Pero lo importante acá es que cada ramo puede tener eh, solo, ¿dónde está el texto? Solo una información ramo, Cada ¿ya? bloque va a ser una estructura. ¿Cómo? Cada bloque va a ser una estructura. Sí, cada bloque es una estructura. Pero la cuestión es que este info ramo es como compartido. Si yo, por ejemplo, defino el ramo EDA, que esos van a estar, por ejemplo, los voy a tener en un arreglo distinto. Digamos, voy a tener un arreglo de ramos, que son los ramos disponibles. ¿Cierto? Dijimos que hay un máximo de 5 ramos, de 0 a 5 ramos. Mm. Pero consulta, ¿no que en el Y voy a tener, enunciado mencionan lo de que cada ramo se caracteriza por una lista de inscritos? Pero tú sí, en la estructura informada no tienes la lista. todavía no lo tengo. Ahora, entonces, un estudiante que van a estar organizados como un arreglo de estudiantes. Y tengo un arreglo con los ramos. Los estudiantes son únicos, cada uno con su nombre, qué sé yo, y los ramos también son únicos. El estudiante puede poseer una cantidad de hasta 5 ramos en su arreglo, y esos son suyos, ¿cierto? Le pertenecen. Si yo elimino el estudiante, ya no me sirven estos ramos, se eliminan. Y este ramo tiene como información al ramo al que corresponde. Si el estudiante está cursando EDA, uno de sus ramos va a corresponder a EDA. Ahora lo que les quiero hacer notar es que esta información puede ser compartida entre varios estudiantes que estén cursando el mismo ramo. Entonces no pertenece a este ramo que pertenece al estudiante. Si yo borro el estudiante y borro el ramo, no tengo que borrar la información del ramo porque el ramo sigue disponible. Entonces lo que yo voy a hacer es no le voy a dar esa posesión de la información. Entonces esto lo voy a hacer con un puntero. De esta forma, la información del ramo solo está referenciada desde el ramo del estudiante y puede estar igualmente referenciada por múltiples estudiantes distintos. Pero esta estructura no queda como sujeta a la existencia de esta otra estructura. Ahí hay una forma específica con las flechitas de expresar eso en UML. Acá no los quise molestar con eso. Pero lo que les quiero hacer notar es eso, lo del puntero. El ramo va a tener un argumento que le permite ir a buscar la información del ramo, pero no por eso es como dueño del ramo, como sí es el caso entre el estudiante y sus ramos. Y acá, A ver, como decían, nos faltaría... sí, dime. ramo es una estructura. O no. Sí,
Sí, sí. Una Los test lo que estructura hay que son estructuras. contiene otra estructura, que es inforamo. Uno, uno de los atributos que tiene la estructura, que es lo que tú pones cuando la defines y todo, que es el que se llama información, es un puntero a otra estructura que es inforamo. De la misma forma, acá voy a tener un arreglo de punteros a estudiantes. Que van a ser los que están cursando el ramo. Si es que InfoRamo no estuviera como puntero a información, ahí se asignaría como una estructura. La diferencia es que ahí mi variable información, acá, como está como parte de la estructura, estaría sujeta a la existencia de la estructura de ramo. Yo tendría que crear una variable ramo dentro del estudiante para tener un inforramo. Pero si lo ocupo como un puntero, este puede apuntar a nada, puede apuntar a null. Entonces, yo no necesito que exista un ramo para crear una información de ramo. Este ramo, por ejemplo, no existe por sí solo, existe en la medida que existe un estudiante. Pero no es al revés. Este va a tener estudiantes asociados. Pero también son punteros. Así que los estudiantes pueden existir sin que haya un ramo. Pero sí tengo en mi ramo información sobre los estudiantes que lo están cursando. Ahora, revisemos igual unas cosas un poco más prácticas que son necesarias de ver. Si yo, ya, mi nombre del estudiante lo voy a poner como un arreglo de chat, ¿cierto? Que vendría haciendo eso un string. Pero yo no puedo hacerlo así, como así. No, esto está así. En mi cuenta. Pero lo que sí tengo que hacer ahora es decir, cuando yo voy a escribir el código, qué tamaño van a tener. Así que, bueno, el nombre, vamos a decir que 20 caracteres podrían ser suficientes, pero no es así. Bueno, verdad que tenemos el apellido, pues separado. Bueno, aquí es ¿Estás inglés. trabajando en el NetBeans Ya está. ahora? No, no, no. Ah, ya, ya. No, no. Es mi diagramita. Ramos, ¿cuántos ramos pueden ser máximos que toma un estudiante? 5. ¿Sí? ¿No? 5. 5. Por eso les decía, les había dado estos valores, porque acá en este momento uno se tiene que preguntar qué tanto espacio le voy a dar para ramos. Y la forma más simple de decir qué cantidad máxima de ramos puede tomar y ponerle eso. Probablemente vaya a significar un desperdicio de espacio, de memoria, porque cuando yo creé el estudiante, tenía espacio para 5 ramos. O sea, se van a crear 5 instancias de ramos. Van a estar vacías, pero van a existir. El espacio va a estar reservado. Pero ahí es cuando uno consigue implementaciones con estructuras, se tiene que decir, ¿vale la pena hacer algo más complicado, hacer una estructura, por ejemplo, para los estudiantes que cursan un ramo y otra estructura distinta para los que cursan 4? No vale la pena. Le ponemos el máximo, que no es tanto, y será. Bueno, después cuando veamos asignación dinámica de memoria se pueden hacer cosas un poco más optimizadas. Pero por ahora nos limitamos a hacerlo simple. Notas
Dijimos que cada ramo puede tener máximo 3 certámenes. Entonces, vamos a hacer así. Le damos en la forma USM de las siglas con A. ¿Eso me alcanza para hacer una sigla USM de un ramo? ¿Qué me dicen? Digamos 7. ¿Por qué? No, son 6. Que serían 7 si fuera el Son string 7 o entero. 6. Ya, ¿y por qué? Porque muchos, por ejemplo, Elo 306, Elo Inf, todos tienen como tres letras y 3 números, pero en el caso Eso hace de 6. ser un string, hay que agregarle el slash 0 y eso hace que sea 7. Ya. Hay que agregarle el carácter de término. Y siempre es Exacto. con más 1. Todo eso hay que considerarlo ahora también. De todas Ponderaciones formas, hicimos, ¿sí? si colocáis 10, por ejemplo, así como para que no falte, habría problema, ¿o sí? O sea, ocuparía más No, ahí no memoria. habría problema. Claro, a menos que trates de poner un nombre que justamente tenga 10, porque con espacio de 10 se alcanza para un nombre de 9. Pero Claro, claro. acá, por decir algo, dije formato de nombres USM 6 más 1. Pero claro, o sea, tú te invito a ponerle un número más grande o ponerle siglas más chicas. No más que hay que ser consciente de estas cosas. Cuando uno define la estructura, es el espacio que va a haber y no va a haber más. Y después, si es que te sale un problema, que te saliste del rango de tu string sin saber por qué, o después estás jugando con tu string, quieres cortarlo, quieres pegarlo, otras cosas, o hacerle un print. No puedes hacerle un print a algo que no tenga un backslash 0, porque no vas a saber cuándo termina y vas a empezar a imprimir basura infinita. Por eso hay que ser consciente de estas cosas. Hicimos 3 notas y hay un universo de 10 estudiantes. Así que cada vamos máximo 10 estudiantes. Ya. Esta va a ser la estructura. Bueno, es mi sugerencia. No es fija. O sea, a la medida que vayamos viendo las funcionalidades podemos agregar cosas. No sé, les podría inventar una pregunta sobre la ponderación del ramo para el promedio, por sacar la, no sé, la prioridad del estudiante, y ahí ustedes tienen que ver en qué parte nos interesa ir agregando esta información. Pero con esto vamos a partir y bueno, los arreglos también, o sea, estos también hay que saber que ponerle el tamaño adecuado. Les recomiendo que las pongan como globales para que no tengamos atados con pasarlos como argumentos, porque eso sería una lata. Partan entonces. Ahora sí les voy a mostrar la sintaxis para que podamos hacer lo de agregar estudiantes y las primeras 4. Debería ir rápido. Oye, ¿Ok? me perdí un poquito. En la Voy a última pasar al... parte, en la estructura de InfoRamos, pusiste Sí, puntero estudiantes, una cosa así. exacto. Un arreglo de punteros. Un arreglo de punteros. ¿Por qué? De punteros a estudiantes. Porque yo no quiero que mis estudiantes sean poseídos por el ramo. Mis estudiantes Ya pueden caché, estar ya en caché. varios ramos. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, tienen cierto el enunciado. Así que voy a poner este link y me link acá. Y bueno, de las por lo menos 2 formas que hay de definir estructuras, les voy a poner la más agradable para que no escriban tanto. Este, bueno,
Estudiante. Vamos a echar nombre. Acaba el nuevo nombre del tío. ¿La estructura tendría ese nombre? Claro, el tipo de variable que estoy inventando se llama estudiante. Bueno, y por ejemplo ahí me sale este error porque justamente no he definido RAM. ¿Hoy qué pasó? Que le sale el mensajito. Parece que se le cayó. Sí, Bueno, mm, ahí volvió. Hola, Alfonso. Sí, Dice que te quedó pegado sí. por un rato. aló. Sí. Se cayó, no. Está como pegada tu pantalla, no sé. Ah, Ahora sí. a ver, Ahí sí No, se ve, que creo. me salió un esos mensaje de movimientos. hecho, como que no se, que está desactivada por inactividad. Entonces, tengo que mover el mouse para que funcione. En Ramos faltó el 5, ¿no? Entre los cuestiones. Vamos. Sí. Pero ustedes hagan el suyo también, y pasen a las funciones.
Disculpa una Em, consulta. Bueno, igual, quiero hacer un punto igual, que si se fijan, en la medida que estaban escribiéndolas, les sale como un problema. Por ejemplo, cuando Ramo todavía no existe, acá sale rojo y todo. Y justamente yo en Ramo estoy ocupando info Ramo, que va a ocupar estudiantes también, ¿cierto? Entonces ahí hay como una dificultad, digamos, para que las declaraciones de los tipos antecedan a las declaraciones de los tipos que los ocupan, porque esto es una opción como circular. Y justamente Y eso no es posible cuando son atributos que poseen la estructura. Por ejemplo, con ramos no se puede, pero como estos son punteros, ahí sí se puede, porque si es que no fueran punteros, se tendrían que crear como circularmente, y cuando yo creara uno, crearía el otro, que crea el otro, que vuelva a crear el primero, y eso sería como infinito. Justamente eso solo se puede cuando son punteros. ¿Me querías preguntar algo, José? sí, sí, es que en la parte donde mencionas lo de Inforamo, ¿por qué el nota solamente lo tienes como un integer? Y van a ser varias, y son por estudiante. Porque esto es solo la cantidad de notas. No, pues porque los estudiantes, sus notas están en sus ramos que les pertenecen. Esta Mm, estructura ramo es propia de cada estudiante. yo le pondría mejor exámenes o examen No, numbers para... puedes ponerle el número de ese examen. Sí, sí, ahí por eso ponderaciones está el rabo 3 ya. No, que tengo que mover el mouse. Tomar este inscritos. ¿Por qué ese puntero va entre paréntesis? Es que ahí Está le estoy haciendo un diciendo arreglo que de quiero que el punteros. arreglo sea de 10, claro, de 10 punteros a estudiantes. No un puntero a un tipo de estudiante. De hecho, ahí el nombre de inscritos, como nombre de un arreglo, vendría siendo un puntero a punteros. Un puntero a puntero a estudiantes, como tipo. Les recuerdo así que el nombre ingresa como un string con esta forma ya, que es justamente nuestro pasaporte VCN. Esa es la información con la que cuentan para ingresar a los estudiantes nuevos. La pantalla se pegó. Que no muere el mouse, pero está aquí. Ahí sí, Ahí ven, ahí se arregló. pero les quiero recordar esta parte de acá, que es como el dato. Supongamos que quizás en un archivo de texto o qué sé yo, pero es para que suene un poco con string.
La cantidad está de la perra, una ayuda. Y eso. La estructura del que definiste recién no lleva nada. Struct inforramo. Sí, sí. Da igual el orden que la defina la estructura, si es que la primera estructura usa la que está abajo o al revés. No. Tienes que. Puedes usar estructuras que ya hayas declarado, por lo menos. ¿Por qué pusiste arriba el typedef struct inforramo? Porque tengo que declararla antes Tenéis que para que la decirle pueda así ocupar como, en oye, existe typedef esta función, ¿o no? ramo. Claro. Para que, Sí, pero no está bien escrito todavía. Dame un segundo. para que la estructura de tipo ramo te reconozca que existe una, que va a existir al menos una estructura de, que se llama inforramo, ¿o no? Claro. Es como Sí. cuando llamamos, cuando hacemos una función y la llamamos antes del main, una cuestión así. Sí, eso Claro. mismo parece.
¿En mi idea o se perdió el sonido? No, aquí está. Ah, vale. Largo, sí. Sí, hay una acotación, sí, para poder declarar el inforramo antes del ramo, por esta como uso circular que ocupo de la estructura. Lo declaré como struct normal sin la palabra typedef. Así que el tipo va a ser struct inforramo como punto. Traté de hacerlo con Pero typedef, pero no me funcionó. Así que eso lo es bueno. por el mero hecho como que lo estamos reutilizando, ¿cierto? Es como recursivo, ¿no? Claro, es que claro, como lo estoy ocupando circularmente, ¿Ya? esta definición es necesaria. O Ya. sea, declaración es necesaria antes. Pero justamente con typedef no sé si no se puede o no le chunté la sintaxis, Mm. pero no me lo compiló, así que lo dejé como una estructura definida en la forma básica. ¿Hay La alguna, única o sea, diferencia es que hay que ponerle struct antes de informamos para ocuparla. Nada más. ya, vale. Así que esta quedó distinta a las otras dos para poder hacerlo así. Estamos para ya desarrollaron Oye, pero las igual a funciones. mí, cuando lo escribí al menos, no le puse el struct info ramo arriba. Ya. Simplemente dejé todo como un type def. Y en la primera Ujú. estructura igual me reconoció info ramo. ¿Pero lo Entonces, compilaste? eso te iba a preguntar, pues, si Sí, sí, me yo lo iba a intenté destruir el justamente así. programa. Al No, compilarlo no yo tiraba error. Ya, O ya, sea, vale, tiraba error. gracias. yo revisé y claro, justamente necesita hacer un puntero y si se pueden hacer cosas cíclicas, pero hay que declarar y de la otra forma no me lo ocultó. Yo lo puse así. Pero una cosa de escribir struct cada vez, creo que ni siquiera va a afectar mucho. Pero bueno, voy a empezar a... ¿Tienen alguna opinión sobre los prototipos de las funciones? Por ejemplo, agregar estudiante. Parece que la muy ambiciosa. No hay más ejercicios como para introducir estructuras, como para practicar Es que después de esta clase. por- yo les puse dos y si es que vamos a terminar si es, o sea, si que va a quedar ejercicio, si es que no terminamos, yo supongo que les voy a subir una solución o al menos em, alguna ayuda conceptual, por ejemplo con el grafiquito el diagrama, para que les haga sentido. Pero una vez, uno o dos y ya los van a encontrar todos iguales. Así que, Ya, es que igual em, fue como brigio el cambio del profe diciéndonos como súper amigablemente, miren, esto es una estructura y ahora pasamos a una estructura circular. sí, es que una cosa es como se puedes meterle cosas, te da para lo que sea. Claro, Y después fue, como, ¿y qué hacemos con eso? Y quizá el otro ejercicio era más amigable primero, sí, la verdad es que fue un que golpe bastante duro de digerir. ya sí, te comprendo. Pero háganse los dibujitos y después en la medida que vayamos a ingresar a los datos, después les va a resultar... No les quería dar tampoco hacer un ejercicio de estructura punto y con cuatro estructuras puntos hacen una estructura de rectángulo y calcule el área. Ya. Lo primero entonces agregar al estudiante a la base de datos a partir de su identificador que es nombre.apellido. Ya. Ah, hasta donde a mí se me ocurre,
Función agregar estudiante, que lo cambié yo, no necesita ningún argumento. Yo no le cambié nada. O sea, depende de mejor pongámosle que ingrese un string. Ahí vemos que ese string viene de afuera, la terminal o... Entonces, tenemos este string que trae el nombre, punto, apellido. Lo queremos separar, ¿cierto? Para poder entrar en la estructura de nuestro estudiante que tiene dos atributos, uno nombre y uno apellido. No sé si ustedes hayan visto esta función, que es de la librería string, que igual ya la deberían conocer, ¿cierto? La vieron en clase de miércoles. Se llama STR, como todas, y TOC, de token. Voy a mostrar la sintaxis. Para esta, ustedes necesitan un string de entrada, que lo que vamos a hacer es separarlo en pedazos de acuerdo a un carácter. En este caso, justamente, lo vamos a separar en el punto. Entonces vamos a definir este delimitador que se llama, que también es un string, puede ser más de un carácter, puede ser el espacio y el punto, o qué sé yo, el punto coma, y lo voy separando por cualquiera de esos. Entonces en este caso es un string que es punto. Le metemos un delimitador. De hecho, le gusta más que sea constante. Y esta función entonces, string token, ¿Tenemos que definir el delimitador o no? es mejor que lo hagan antes porque le gusta que sea constante. Me parece que te lo permite, que lo podrías poner como directo como argumento, lo va a hacer, pero igual te va a tirar un one. Y para evitarnos Perdón, cualquier problema. ¿cuál era la ¿Sí? gracia del const char? Es que no conocía esa variable. O sea, el const Tipo, es una palabra clave que tú la pones a cualquier tipo. ¿ya? Y va a decir que esta variable del int es un arreglo de char. Sí, Eso sí. está hecho con esa parte. Y que le pongas const significa que solo puedes afectarlo en la inicialización. O sea, una vez que yo le puse punto, no cambia más, nunca más. Ah, ya. Hace Y si siempre no lo le mismo. ponías el const, ¿qué pasaba? Significa que en algún momento yo puedo volver y meterle otra cosa. Ahora con const es un poco una variable de solo lectura. Si quieres. Ya. Y esta función entonces string token acepta como argumento el string de entrada, como un puntero, y el puntero al delimitador también. Y retorna también un puntero a char, que lo estoy definiendo ahí, puntero. Y la gracia de esta función es que no lo separa como por bloques de una, todos los bloques posibles. Separa el primer bloque una vez y después tengo que llamarla de nuevo. Entonces, cuando yo haga este llamado, va a buscar el punto y lo va a reemplazar por un carácter de término de string, un backslash 0. Así, este puntero que cree va a apuntar al principio del string que estoy modificando, pero cuando yo lo lea o lea cualquier operación, me voy a detener donde estaba el punto porque ahora hay un carácter de término. Y cualquier operación que yo haga va a pensar que hasta ahí queda el string.
Pero la ¿Cómo cosa era es que ese cuando yo comando la de vuelta, termina? ¿Cuándo ¿Slash cuánto? cuánto? El carácter de término. Es, Este es un backslash 0. eso. Ah, ya, gracias. La barra Pregunta, inversa ¿no, y- no es lo mismo que un backslash n? No. El Ya. backslash n es un salto de línea. También está el backslash r, que es el retorno de carro, el backslash t, que es la tabulación. Entonces, en el También hay uno caso, que es el término de archivo, el .file. Pero el que ocupa los strings es el backslash 0. Cualquier otro te lo reconoce como parte de tu mensaje, si quieres. ya, bacán. Justamente cuando tú le pones un print f con un backslash n, después hay un backslash 0, que está escondido, no los muestra. Ujú. Pero por el hecho de que tú le pongas comillas dobles, hay un backslash 0. Y ese backslash Ya, n te lo estás imprimiendo en el print. Tú estás imprimiendo un retorno de línea. sí. ¿Alguien quiere contar otra cosa? ¿Sí? Entonces, este lo voy a querer ocupar 2 veces, porque la segunda vez, en la misma función, como que tiene una especie de memoria que recuerda dónde se quedó. Como les decía, vas haciendo como una separación del string, reemplazando el delimitador por un backslash 0, y siempre empieza donde se quedó, siempre, o sea, con la condición de que yo le ponga ahora, las veces siguientes, como argumento null en vez del puntero. Si yo le pongo null, se va a quedar como con el puntero que ocupó antes, la última vez. Entonces igual uno puede hacer como un for, si es que tienes como un string largo que quieres partir, por ejemplo, una frase la quieres dividir en palabras con un delimitador con el espacio. Uno hace un for y va revisando el valor de este puntero. Cuando este puntero da de retorno da null, significa que termina, que se quedó sin espacio. Pero mientras tenga espacios, este puntero va a ir apuntando a la siguiente palabra. La primera vez apuntó donde mismo, que era la del principio, y la segunda vez me va a apuntar a la otra, que ahora en este caso es el apellido. Bueno, para este caso solo lo ocupo 2 veces, porque hay solo un punto. Y solo tengo 2 palabras que quiero recuperar. Entonces, acá me da la primera, que es la que le vamos a asignar al nombre, ¿cierto? Ustedes vieron esta función en clase, ¿cierto? Es la string copy. Que me va a tomar como argumento el destino primero, y después la fuente, que en este caso sería PTR. Ahora, ¿dónde quiero poner el nombre? Lo quiero meter en mi estructura. Ya. Significa que tengo que crear una instancia, una variable de tipo estudiante, porque en el estudiante no existe. Entonces, de hecho, se tendría que haberlo hecho, supongo, al principio, ¿cierto? Bueno, voy a hacer estudiante. No, de nuevo. Vamos a darle. Y así. no necesito crear un estudiante nuevo. Lo que necesito es, lo que me estaba faltando, una variable global que sea mi arreglo de estudiante. Estudiante, no sé. Bueno, pongámosle, esto de estudiante. Y dijimos que era un máximo de 10. Voy a crear al tiro el otro arreglo que me falta. Sería
info vamos y el universo de vamos. Ahí ya existen mis estudiantes, solo que están vacíos. Y voy a necesitar también, para poder seguirle, Estas son como variables auxiliares para después poder asignar lo que obtuvimos a la estructura. no, son variables globales, que es donde voy a guardar mi información. O sea, aquí va a estar todo. Un arreglo con todos mis estudiantes y un arreglo con todas mis informaciones de ramos. Y se van a quedar en el fondo, se les va a asignar espacios del principio, solo que están vacíos. Ahora con mi agregar estudiante, yo voy a inicializar, si quieres, uno de esos estudiantes con su nombre. Pero lo que sí me estaría faltando es, porque ahora, por ejemplo, entonces, yo voy a querer irme al arreglo universo de estudiantes, o bueno, hagámoslo más fácil, va a ser menos atadoso si es que defino un puntero, por ejemplo, a estudiante. Oye, Donde esté, no entendí lo que hacía el str token. ¿Lo invocaste 2 veces a la misma variable? sí, Ya. mira, ¿Por la qué? cosa es que el string de acá, si yo le hubiera puesto, no sé, hola, punto, vamos, mi delimitador es punto, así que la función tiene que ir separándome este string de entrada por los puntos. Ujú. La primera vez que yo lo llame, el puntero va a apuntar a la H. ¿A dónde? Ya apuntaba a la H, A la H, a la ya, H sí. del hola. Ya apuntaba a la H, pero la gracia Claro. es que una vez que la llamé, ahora tengo un 0, aquí. Entonces, ese puntero que apunta el string sigue ocupando todo el mismo espacio en memoria que tenía, el original. Solo que acá le puse un backslash 0. Entonces, Menos cuando punto. yo, desde el puntero que apunta la H, venga a buscarlo, en vez de sacarme todo esto, me va a sacar hasta acá. Y va a ignorar que todavía me queda un montón. Eso, o sea, ahí estamos separando el string. No porque lo movamos en la memoria, sino porque le pusimos como una pared y le dijimos hasta aquí llegaste. Y Ya. ahora cuando lo llamo una segunda vez, le pongo null porque yo no sé dónde está esta A. Yo no sé, pero la función string ok se acuerda. Cuando yo le pongo null, le estoy diciendo parte donde te quedaste. Y se quedó acá, donde puso el backslash 0. Así que va a empezar por amigos y va a tirar acá otro backslash 0. Creo que la segunda vez, acá, va a retornar la dirección de la A. Para que yo pueda hacer lo mismo de recuperar este pedazo. Y si lo hago una tercera vez, voy a poner un backslash 0 aquí y me va a decir dónde está la C. Y la última vez se ha de Pero es que quedar sin punto, así que sí, no se supone que tendría que ingresar solamente como nombre, punto, apellido. sí, es un ejemplo de string ok, o sea, de string stop. Es Ahora que, estamos utilizando solo escribo. porque la segunda vez le pusiste un delim, entonces, ¿dónde encontraría el próximo No, punto? No, siempre, ¿cómo? es que abajo pusiste Empieza ptr donde se igual. quedó. No es string copy, es string ok. Claro, pues, Aquí ese está. no, ese string ok. Le pusiste el coma de lim, entonces buscaría otro punto, pues, ¿no? ¿Dónde detenerse? Claro, busca el siguiente punto. Pero es que no hay otro punto. Bueno, ahora no hay ninguno, pero... Ah, sí, pero es Cuando que tú ahí colocas retorna... nombre como apellido. Sí.
ahora que lo dices, probablemente tenga que poner nombre como apellido, nombre punto apellido punto. Ah, sí. Ya, Eh, pensé que estaba entendiendo Es súper una mal. posibilidad. Es que en el último caso retorna un nulo cuando no encuentro. cuando no lo encuentro. Eh, Una pregunta, ¿y dónde estamos Ah, ya. guardando las variables que estamos es que no, encontrando? sí ¿O todavía no las sí lo guardamos? retorna todo. Porque me parece que cuando no retorna, no hay un punto, Retorna todo lo que queda, ¿no? igual te entrega todo lo que queda y a la siguiente vez te retorna un nulo. Es algo Ah, así. ya. Porque, claro, bueno, si ganas los ejemplos que hay en internet, siempre logras imprimir todo. No es como que te quede lo último votado. ¿Qué me estás preguntando, disculpa? ¿Dónde estamos guardando las variables que estamos sacando? ¿O todavía no las guardamos? ¿Las podemos guardar ahora? Y pues todavía no lo hemos hecho. Ah, ya. Recién estaba viendo que necesitaba justamente definir de antes mis arreglos donde voy a acumular los estudiantes y los ramos. Y lo otro es que justamente yo puedo estar agregando un estudiante nuevo, pero no lo puedo ir a agregar encima de otro estudiante que ya hay. Sí. Así que voy a necesitar otra variable más, de tipo Como para entero, contador, ¿o no? Para ir corriendo el lugar, ¿o no? claro, como contador. Y entonces pongámosle contador estudiantes y también contador ramos. Bueno, ahora les... Lo otro que no me quedó muy claro es cuando hiciste el str copy, copiaste. ¿A dónde copiaste el...? Todavía no lo he hecho, porque Ah, ya, 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 justamente ya, vale, vale, ahí me vale. pregunté, ¿y dónde está mi estudiante? Entonces aquí Ah, voy a hacer un puntero. Bueno, primero voy a verificar, ¿cierto? A eso no se le olvidan estas cosas, pero tienes que pensar en que tu código no necesariamente lo vas a ocupar tú y tienes que estar como entre comillas preparado para cada situación. Entonces voy a verificar si es que, ¿Me pasan un string o no? claro, o sea, sí, podría. Eso también es súper importante, pero ya con string se vuelve un poco más complicado la cosa de verificación, porque tendría que verificar si hay un punto y todo. Ajá. Pero por ahora lo del string vamos a suponer que eso es información que ya se tiene y que está como, se sabe que ya está bien. Ya. Pero lo que sí necesito saber ahora es si es que me queda espacio para meter más estudiantes. Ah, ya. En teoría dijimos que el máximo iba a ser 10 de todas formas, pero bueno. O sea, de repente uno, por lo menos en el contexto del ramo, realmente como que no importa tanto. Hay a veces funciones que pueden retornar errores, qué sé yo, de que no se logró hacer y uno necesita saberlo. Ahí van a ir viendo como teniendo su propio criterio. Pero en teoría cuando uno está haciendo algo real, una pega, tiene que estar a prueba de todo. Entonces vamos a ver si contador, estudiantes, tiene que ser inferior, si es que es inferior a 5, ¿cierto? Significa que puedo agregar va a subir todo esto. Y le podemos poner un else, retornar sin hacer nada, como error. Podría haber un código, un número, un menos uno o algo. Pero entonces, si es que nos cae más estudiantes, vamos a escoger el estudiante de, bueno, vamos a hacer con, eh, ¿cómo se llama el arreglo? El universo de estudiantes. ¿Listo? Entonces definí este puntero
para que montara al estudiante nuevo que estoy modificando, el espacio vacío que encontré en mi arreglo. Y al final voy a hacer con test más igual 1 para decir que creo uno nuevo y que ocupe un cupo. Ahora, entonces P apunta a nuestro estudiante y queremos modificar su nombre. ¿Cómo hago eso? Ocupando un puntero como variable. Te lo enseñaron, supongo, las dos formas de hacerlo. ¿Sí, no? ¿Qué cosa? Sí, creo que sí, pero no ¿Qué, estoy seguro. Que qué cosa no es? yo las estructuras las puedo ocupar, yo las estructuras las puedo ingresar a sus atributos directamente a la variable que es del tipo estructura, ¿cierto? Con el puntito. Sí, Claro, sí. ¿Sí? Y la otra forma es que si yo tengo un puntero a mi estructura, ¿cómo lo hago? Supongo que con el asterisco puntero llegáis a la variable. Ya, eso es una forma, eso es Sería una forma, asterisco pero hay puntero un... punto. Bueno, Sí, yo podría hacer esto, P, me parece que tiene que estar entre punto. paréntesis, y le pongo eso. No, Mira, y de te hecho voy a ahí me hacer al salen tiro los ven, ¿cierto? Fantástico. Pero hay otra forma, que justamente es para evitarte tener que escribirlo así. Entonces, eso los fijo. ah, buena. Ah, verdad, po. No, bacán. Y Ya, ahí todavía así que, nombre. Ojalá acordarme el día del certamen. y cierto que, qué atroz. Sí, Acuérdate en la tarea, tío. me da miedo que de hecho que falte tanto. Siento que va a entrar demasiada materia. No, no, no. O sea, pero es que la parte de C, como solo C, ni siquiera se considera como materia del ramo. Es como, F. necesitas saberlo. O sea, sí, es sobre qué trabajamos, pero Oye, ¿cómo hacéis eso es de la más P una persona. flecha? Nada, pues, o sea, puse la P y solo con ponerle rayita y superior igual, no superior, y me sale me reconoce solo el netting, el tipo, y me ofrece los atributos que yo puedo querer poner. Y entonces acá hacemos exactamente lo mismo, solo que acá es apellido. Ya. Vamos a ver si es que necesitamos lo del puntito al final o no. Esto yo creo que así funciona. Pero como lo vamos a poder ver, vamos a tener que hacer la siguiente. Imprimir la información del estudiante. Porque si no, ¿cómo? Entonces, tiro a esa otra función. Bueno, estos van a ser puros printf, así que no es tan terrible. Vamos a imprimir info estudiante. Va a aceptar como argumento, puede ser una copia, puede ser un puntero de los estudiantes, porque no lo voy a modificar. Así que estudiante se va a llamar F. Entonces vamos a hacer una serie de printfs, nombre, voy a poner un string ahí, y un backslash. Ah, no, pongámosle el tiro con el apellido. Ahora no tenemos más información del estudiante, así que no tenemos nada con tratar de imprimir cosas que no tenemos. Y
Entonces, ahora sí, punto. Punto nombre y punto apellido. Y ahí ya podemos probarlo. Podemos agregar estudiante. Vamos a llamar Felipe Salgado. La segunda S. Y info estudiante. Bueno, sabemos que va a ser el primero, así que cambiamosle mi estudiante en la posición 0. Veamos cómo va esto entonces. Estudio primero. Veamos entorno. Ah, no la he declarado. Esto es un problema de tipos. Disculpa, ¿qué hacía Info Estudiante? Ah, imprime la información, nombre y apellido. Ah, ya. Ah, acá me equivoqué, necesito la dirección. Compiló por transparencia. No sé si estaban viendo mientras decía, pero acá le puse un antes que me había citado. Eso es para ver la dirección en realidad, ¿o no? Sí, yo le quise poner al puntero el estudiante completo, pero no, era un puntero. Tenía que ser selección del estudiante. Ya. Tal vez eso estaba bueno porque lo traté como un puntero con la fecha. Se demora. Hemos fallado. Me puede ser lo del... ¿Qué se sabe lo del punto? Sí, yo creo que es lo del punto. Si le ponemos un puntito ahí cuando entramos el nombre. Veamos. Espera. No sé si no me está gustando mucho el netting porque ahí no avisa de dónde viene el problema. Solo muere. Tampoco funciona. A ver. A debuguear, pues. Eh, yo supongo que el problema viene de acá. Sí. Es que no le hace- Eh, Vamos a ver más print. Vamos, por ejemplo, aquí. Empresa. Y a verle que se imprima una vez. Sí, sí.
Pensamos que agarró bien el nombre. El nombre. Y lo mismo la verdad. Para ver qué pasó cuando trató de copiar el apellido. Mientras intentamos con eso. Falló antes. Sí, falló. Va. Ya eso no lo es. Como que le falta su debugger al NetBeans, como para cachar que te diga Ahí dónde estaba está. debugueando. Ahí estaba debugueando. Y falló aquí, en el primer string top. Y, Puede ser porque al ponerle doble comillas te toma el punto con un slash, con un backslash o sea, backslash No, 0, no, no, no. ¿o no? Sí, eso es una buena suposición, pero no, o sea, acá yo podría, en ese sentido yo podría haberle puesto como un puro carácter, si quieres. Pero Pero ahí no, tendríais que o sea, sacarle la yo, doble. sí tienes razón, no, sería 10.5 pero no, esta función acepta un string, como entra para el delimitador, porque puede ser más de un carácter, Ah, podría ya, ser punto y espacio, y claro, consideraría claro. los dos igual. Me pregunto si es que le molesta, como le estoy mandando el string. Pues si, por ejemplo, pongámosle, vamos a hacer de artesanal. Eh, bueno, voy a tener string igual, pero no lo voy a ocupar. Voy a hacer otro string nuevo aquí para probar.
char. Si le aplicas su for nomás, Igual para pillar cuando para se iterar y pedir el punto. pillar cuando toca punto. Así lo No haría lo ahí. hago. Sí, a veces son mañosas estas funciones, pero se ahorran, Sí, se ahorran y están optimizadas. Ya nombre, punto, apellido. Pongámosle eso. No. Yo la he probado esta función, obviamente. Y la ocupé recién, pero un par de horas. Creo que no la había metido como argumento si ya me tengo que si eso le molesta. ¿No? Tú dices que quizás es porque le estás metiendo un Correcto. puntero y no una regla que puede estar fallando. No, o sea, recibe un puntero, pero quizás le molesta que sea una copia, quizás no se está copiando bien, o aquí lo estoy mandando como así nomás. Quizás debería definir un punto primero. No le puse así. Ahí funcionó. Claro. Así que tiene un problema con esto. con la entrada. Voy a, sí, voy a intentar si es que acá le pongo char s, esto así. Ya, y pongámosle s acá, y pongámosle un entero mejor, con aquí. Para que pase directo lo que está pidiendo la función de acá adentro, sin copia, sin nada. Entonces este va a ser STR, y si uno va a enviar esto. O, no sé. Yo pienso que ahora está. Excepto porque la luz no. Entonces, y algo más. Dos conflicting type. Acá me falta esto. Y esto. Ahí está. Ya el problema. Este print ya no lo necesito. Y ahí le viene estudiante. Y estamos bien. Que si agregaron, vamos a hacer más o menos lo mismo. Estamos en la hora, en verdad. ¿Ustedes quieren seguir un rato o se conforman con que haya una publicación de... O sea, a mí me quedó, me terminó quedando más o menos claro. Igual no caché bien cuál era lo que está pasando porque era el problema, el error. No caché tampoco cómo lo solucionaste, pero sí, eso te puedo explicar en un minuto. Pero, ya, ¿y Felipe? Sí, no, Sí, ok. yo igual entendí, pero igual al final me dispersé un poco, así que voy a verlo de nuevo. sí, yo cacho que también voy a ver la Claro, grabación. lo dejamos hasta aquí mejor entonces. Sí, Y yo les voy a, no sé si les voy a, si les vaya a entregar la cuestión hecha, pero voy a tratar de entregarles algo que, por lo menos algo que los acompañe, no sé. Ahí voy a pensar que es vamos a lo hacer más apropiado. una No por no pregunta. querer darle una respuesta, sino para que lo tengan en clase. ¿Vamos a seguir con esto el lunes o llama todo esto de estructuras por haber por esta ayudantía? Ah, o sea, ustedes La no ayudantía. tienen más clases antes del lunes, así que no, no hay más que... Ah, ya, No van a bacán. haber materia nueva antes de... no, o sea, no lo había pensado, pero no tengo otra cosa que... Qué monstruo. De hecho, muy Sí. posiblemente... de hecho,
Quizás la ayudantía sea un buen momento para efectivamente revelar soluciones o algo así.